Buenos días, profesor. El día de hoy les vamos a exponer acerca del sistema de frenos. Mi equipo está conformado por Natalia Gaitán, Carlos Alexis Granados y yo, Adán Manuel Servín Sarabia. El sistema de frenos. Bueno, pues el sistema de frenos en general pues es el cual permite reducir la velocidad o detener por completo el auto cuando está en marcha. Los componentes del sistema de freno son el freno de disco, los frenos de tambor, el freno de estacionamiento, el sistema hidráulico de freno, la bomba de freno, el sistema antibloqueo de frenos, el sistema de control de tracción TRC y el sistema de control de estabilidad ESP. Los frenos de disco. Los frenos de disco son un dispositivo empleado en los coches para reducir la velocidad de ruedas y detener el vehículo. La reducción de velocidad se produce como consecuencia de la fricción entre las pastillas de freno y el disco cuando lo atrapan al pisar el pedal. La ubicación en el auto pues básicamente sería entre lo que es la llanta y el eje de dirección, para que al momento de que se accione pues las pastillas sean las que atrapen al disco y así se frene la llanta. Sus partes principales o algunas de sus partes son los pernos de rueda, las pastillas de freno, el cubrepolvos, el cubo de la rueda, el disco de freno, las ranuras de ventilación, las guías del caliper, la cubierta de pistón, la válvula de purga y las pinzas. Ahora explicando un poquito más a detalle sobre lo que hace cada uno, pues el perno de presión es un sistema de seguridad para que lo que es la llanta se acople a lo que es el disco. La, el disco de freno, pues básicamente es la pista donde van a frenar las pastillas al accionar el freno. Las pastillas vienen adentro de lo que es las pinzas o bien conocidas como el caliper. Y las ranuras de ventilación es para que al momento de que se genere la fricción de las pastillas con el disco, este no se caliente tanto y así es como un alivio, se pueda decir. Los frenos de tambor. El freno de tambor es un tipo de freno en el que la fricción se causa por un par de zapatas que presionan contra la superficie interior de un tambor giratorio, el cual está conectado al eje o a la rueda. La ubicación en el auto pues básicamente es exactamente lo mismo a lo del freno de disco, pues está entre la llanta y lo que sería el eje de dirección. Sus partes principales son el sistema de reglaje automático, el tambor, las zapatas, los forros y el bombín. Ahora por dentro pues tenemos al cilindro, a los pistones, a las guarniciones, a los muelles y a los guardapolvos. Ahora explicándoles también un poquito su funcionamiento, pues tenemos que este funciona en base a lo que es como la presión o el calor, y pues lo que hace es que acciona a las zapatas para que empujen dentro del tambor y así crear la fricción necesaria y realizar la parada del vehículo. Estas pues aprietan al plato y son capaces de deslizarse cuando la presión del cilindro es aplicada. Tienen una película en la parte interna realizada con una mezcla de metales orgánicos y esta es la que entra en contacto con el tambor. El plato pues es donde se van a accionar y debe de tener pues debe de estar hecho con ciertos materiales para que al momento de la fricción pues no se caliente o se desgaste tan fácil. Y ahora poniéndoles en contexto un poquito acerca de los dos, o por si tienen dudas, pues ya es básicamente a lo que ustedes quieran elegir, puesto que ambos son buenos, pero el freno de tambor pues es un poquito más apto para lo que son las lluvias, debido a que está encerrado.
Tenemos lo que es también el freno de estacionamiento, que normalmente nosotros lo llamamos como freno de mano o freno de emergencia. Este tiene como función bloquear el vehículo en el lugar de parada. Normalmente actúan sobre las ruedas traseras. Este freno de mano puede utilizarse para situaciones de emergencias, como cuando los frenos de pie no funcionan. Este se, este se encuentra entre las dos, ahora sí que asientos delanteros o a la izquierda del pedal del acelerador y del freno, que sería la ubicación del freno de estacionamiento. Y como vemos en el dibujo del diagrama de este esquema de lo que es el freno de estacionamiento, sus partes que lo componen sería la funda de protección de cable, los forros, la tensión de cable, el cable y lo que sería la palanca de estacionamiento. Nosotros para lograr así que el frenado mediante este tipo de freno de estacionamiento, primeramente se aprieta el botón de la empuñadura de la palanca y se debe de levantar con la que se arrastra con ella el cable que se ha encerado. Este se mantiene accionado en la posición deseada para evitar para evitar la palanca de la posición fija, vuelvo a apretar el botón de accionamiento, que sería más o menos lo que se lograría el freno de estacionamiento mediante ese tipo. Tenemos el sistema hidráulico de frenos, que este se utiliza en el sistema de disco de frenos y está formado por una bomba de freno, una conducción o latiguillo hidráulico y una pinza de freno que contiene la pastilla que utilizamos para generar la fricción necesaria para detener el vehículo. Como vemos en la imagen, un circuito hidráulico que nos dice que se encarga de repartir de manera uniforme una presión hidráulica a cada una de las llantas. En tal caso que hablamos de repartir el líquido de frenos, tenemos, por ejemplo, el circuito de manera X o diagonal, que siempre opera de manera freno delantero, aún teniendo una falla, por eso ofrece más seguridad y proporcionando más estabilidad en el vehículo durante el frenado, pero sin embargo, este, este circuito hidráulico en X, por repartir una llanta delantera o una trasera, podría tener más el dilema ahora sí que el tema del derrape. En cambio, tenemos a lo que es el circuito hidráulico de pares, que es una mejora de esta conexión hidráulica diagonal, y en este se proporciona mejor equilibrio y estabilidad al aplicar el freno, y con esto tendría menos derrape. Tenemos también la bomba de frenos, que tiene la función de presurizar el líquido por todo el circuito hidráulico, en pocas palabras, de generar la presión. Describiendo su funcionamiento sería, al pisar el freno, ejercemos una fuerza que la transmite a un émbolo de sección pequeña que se mantiene dentro de un pistón. Esta fuerza crea una presión en el interior líquido de frenos. Cuando no se pisa el pedal del circuito permanece inactivo debido a que se, podría activarla, se necesita ejercer una fuerza en el par del pedal. Esta se encuentra ubicada en el vano motor y sus partes, como vemos en la imagen de la bomba de freno, serían el cuerpo de la bomba, el depósito de líquido de frenos, que este se encuentra en el cilindro maestro del freno. Tenemos también el conducto equilibrado, el conducto de entrada y salida del fluido en la parte de entrada y salida del líquido de frenos, el retén de estanquecidad posterior, el guardapolvos, el de émbolo de mando de servofreno, el anillo de retención y tenemos lo que es el anillo el émbolo de primario, el émbolo secundario, el anillo flotante de primario y el resorte de, reque- perdón, de recar, ¿cómo se llama?
refrigeración de la cámara secundaria. También tenemos lo que es el servofreno, que este funciona gracias al vacío que se genera en el colector de admisión del mismo motor de automóvil. Cabe destacar que el funcionamiento del servofreno implica la presencia de un pistón localizado detrás del pedal de frenado. Este es un sistema de mecanismo que sirve para minimizar el esfuerzo humano que hay que hacer sobre el mando de frenado de un vehículo para pararlo. En pocas palabras, pues es su función, ahora sí que no hacer mucho esfuerzo al querer frenar el vehículo o tener que pararlo. Sus partes que tenemos, como se ve en el diagrama, tenemos lo que es la válvula atmosférica, que asegura la estanqueidad eh, entre las dos cámaras y el exterior. Tenemos también lo que es la horquilla invalida, tenemos la guía del pistón y la válvula de retención del vacío. También tenemos lo que es el muelle de retroceso, el diafragma, que es el que separa físicamente las dos cámaras del servofreno, la falda, y algunas de sus fallas de este servofreno sería que cuando tarde en detenerse o también los pedales están muy altos, que no será la altitud, ahora sí que regulada, y principalmente pues tarda en la parada del motor. El sistema antibloqueo de frenos es un sistema antibloqueo de freno ABS. Este tiene como principal característica evitar el bloqueo de las ruedas durante la acción de frenado, consiguiendo mantener y corregir la trayectoria del vehículo en la propia frenada. Las partes que lo conforman es el sensor de ruedas, que estas miden la velocidad instantánea en cada una de las ruedas, la unidad de control, que se encarga de recibir y procesar las señales enviadas por los sensores o captadores de rueda, el grupo hidráulico, que es un conjunto formado por motor y bomba, consta de 8 electroválvulas, 4 de admisión y 4 de escape y un acumulador para el fluido hidráulico de baja presión. Está también las electroválvulas, que será la acción separada o simultánea de las electroválvulas la que permitirá modular la presión en los circuitos de frenado. El equipo motor bomba, que está constituido por un motor eléctrico y una bomba hidráulica de doble circuito, que es controlada por la unidad de control. El acumulador de baja presión, que durante la actuación del sistema ABS recibe líquido de freno que pasa por la electroválvula de escape. La señal de interruptor de luces de freno, que tiene como misión permitir abandonar el modo ABS lo más rápido posible. Las válvulas moduladoras ABS controlan la presión de aire a cada freno afectado durante la función de un ABS. Y el cableado del sistema, que es el que pues dispone de cables que permiten que cada sensor conecte con la unidad de control. En el momento que detecta un bloque o amenaza de bloqueo en las ruedas, proporciona una reducción gradual de la rotación, el deslizamiento para que la llanta no pierda la adherencia con el pavimento. La unidad de control recibe las señales que obtiene de los sensores de velocidad que están en las ruedas. La UC calcula la velocidad de referencia entre las ruedas. De esta forma puede determinar si una rueda giran a revoluciones diferentes. Si una de las ruedas intenta bloquearse, la unidad de control a través de los actuadores reduce la presión de frenado a esa rueda hasta que ésta logra alcanzar la velocidad de giro de las demás ruedas. Una vez que logra la velocidad, aumenta la presión de frenado para que continúe el proceso de detención. El sistema neumático de frenos utiliza pistones que son alimentados con depósitos de aire comprimido mediante un compresor cuyo control se realiza mediante válvulas. El sistema neumático de frenos consta de cinco características, que es la separación por ejes. Para aumentar los niveles de seguridad, los sistemas neumáticos de freno suelen estar formados por sistemas de freno independientes. Son los frenos auxiliares, la eficacia de frenada, que es la pérdida de
eficacia de los frenos por calentamiento en los vehículos industriales es uno de los factores que se debe tener en cuenta. Por ello se estipula que la eficacia de los frenos neumáticos tiene que ser superior a 80% en condiciones normales y superior a 60% cuando los frenos se encuentran muy calientes por su uso. Y disponibilidad de aire. Es muy importante verificar que tras accionar el pedal de freno 8 veces consecutivas se mantiene la eficacia del freno de emergencia en todo momento. El sistema neumático de freno funciona con el compresor, que es el encargado de generar la presión neumática necesaria en el sistema al recibir el movimiento del propio motor de combustible del vehículo. El aire comprimido alcanza el deshidratador, cuyo objetivo es eliminar la mayor parte de agua de la humedad relativa del aire obstruido del exterior para aumentar la vida útil del sistema neumático de frenos. Posteriormente, el aire comprimido llega al acumulador de presión, donde se almacena una reserva importante de este aire a presión para asegurar las sucesivas acciones de frenado realizadas por el conductor. Un testigo o un manómetro indica la presión de servicio del circuito a su llegada a la válvula del pedal de freno. Una vez realizada la acción de frenado, la presión del aire es transmitida a los cilindros de accionamiento, que son los encargados de accionar los sistemas de tambor o disco que disponga el vehículo. Y al dejar de actuar sobre la válvula de servicio de frenado, se libera el aire del circuito de frenos por una válvula de escape. Las partes que conforman el sistema neumático de frenos es el compresor de aire, el deshidratador, depósito de aire o acumulador de presión, regulador de presión, bomba anticongelante, decantador de aire, válvulas neumáticas. Ahora los compensadores de frenado. Estos tienen como función limitar la presión hidráulica de salida hacia el eje en que menos peso soporta. Las partes que lo conforman es la bola de inercia, ahí como se ve en el diagrama. La bola de inercia, el deflector, entrada de presión hidráulica, el cilindro maestro, pistón, salida de la presión hidráulica. El funcionamiento se basa en la carga del vehículo y actúa variando el peso del caudal de presión hidráulica al eje trasero. Este sistema posee una unión a la carrocería por la que se detecta si está baja o causa de peso, lo que modifica la posición del émbolo. El caudal procedente de la bomba entra en el compensador y en función de la posición de la carrocería, el émbolo obturará más o menos el paso del caudal hidráulico a las salidas hacia las ruedas traseras. El sistema de control de tracción TRC es un sistema de seguridad automovilístico diseñado para prevenir la pérdida de adherencia de las ruedas de tal forma que éstas no patinen cuando el conductor se excede en la aceleración del vehículo o el suelo está muy deslizante. Estas entran en juego. En el sistema de control de tracción entran en juego los sensores de giro de las ruedas que emplea el sistema ABS y además el sensor de posición de acelerador. Los sensores de las ruedas detectan si una o varias giran más rápido que las otras y el sensor del pedal acelera a la unidad. Y el sensor del pedal de acelerador indica a la unidad de mando que es debido a un exceso de gas. El funcionamiento del sistema de control de tracción tiene dos modalidades, que es los que actúan simplemente reduciendo la potencia del motor y los que trabajan sobre el sistema de freno. El sistema de control de tracción se desactiva cuando se abusa demasiado de ellos y se activan cuando se tienen aceleraciones bruscas sobre firmes con baja resistencia o en deslizamientos, ya sea cuando está mojado, cuando hay grava o cuando la superficie está helada. El sistema de control de estabilidad ESP es una adaptación que utiliza la gestión electrónica del sistema ABS para controlar el vehículo en situaciones de pérdida de estabilidad. Están dos tipos de derrape, que es el subviraje, que es la acción en la que el auto describe una trayectoria más abierta de la que el conductor desea,
En este caso, el sistema de estabilidad procede a frenar apropiadamente la rueda trasera interior para corregir la trayectoria. También está el sobreviaje, que es la acción en la que el vehículo describe una trayectoria más cerrada de la que el conductor desea. En este caso, el sistema de estabilidad procede a frenar apropiadamente la rueda delantera exterior para corregir la trayectoria. Están los sensores de presión del circuito hidráulico, que informa de forma instantánea a la unidad de control electrónica de la presión que genera la electrobomba que proporciona presión hidráulica. El sensor de recorrido del pedal de freno, que mide el recorrido del pedal de freno para que la unidad de control electrónica determine el tipo de pisado que ha realizado el conductor. El sensor de aceleración, que capta los movimientos longitudinales y transversales producidos en el vehículo y ayuda a definir las frenadas. El sensor del ángulo de dirección, que capta la posición del volante. Este basa su funcionamiento en captar mediante los diversos sensores de velocidad de las ruedas, su pérdida de adherencia, el movimiento del automóvil en sentido longitudinal y transversal a la carrocería, y las intenciones del conductor indicadas a través de sus movimientos de volante y de su accionamiento de freno.